Imagina despertar un día y descubrir que una parte de tus gastos ya no depende de tu salario. La electricidad, el supermercado, el seguro del auto o incluso la hipoteca podrían comenzar a pagarse, en parte, con el patrimonio que construiste durante años. No porque hayas ganado la lotería, no porque hayas encontrado una inversión milagrosa, y tampoco porque necesariamente seas millonario, simplemente porque llegó un momento en el que tu dinero comenzó a trabajar lo suficiente como para ayudarte a pagar tu vida. Pero entonces aparece una pregunta que casi todo inversionista se hace tarde o temprano. ¿Cuánto dinero necesito realmente tener invertido para vivir de mis inversiones? ¿Son $100,000? ¿300,000? ¿500,000? ¿Necesitas llegar obligatoriamente al millón? La respuesta depende de algo que muchas personas pasan por alto. No comienza con cuánto quieres acumular, comienza con cuánto necesitas recibir cada mes. Porque una persona que quiere obtener $500 mensuales de su portafolio enfrenta una meta completamente diferente de quien necesita 3,000. Y en este audiolibro vamos a ponerle números. Veremos aproximadamente cuánto capital necesitarías para intentar generar 500, 1,000, 2,000 o 3,000 al mes, qué significa realmente retirar dinero de un portafolio y por qué obtener un rendimiento promedio del 7% no significa que puedas gastar 7% todos los años. También descubrirás por qué no necesitas vivir solamente de dividendos, qué peligro aparece cuando comienzas a retirar durante una caída del mercado y una estrategia poco mencionada que puede reducir considerablemente la cantidad de dinero que necesitas acumular. Pero quizá la idea más importante sea esta. Tu meta no tiene que ser convertirte en millonario. Tu verdadera meta puede ser mucho más personal. Construir suficiente patrimonio para que, poco a poco, tu salario deje de ser la única cosa que sostiene tu vida. Porque la libertad financiera no necesariamente comienza el día en que dejas de trabajar. Puede comenzar mucho antes, el día en que trabajar deja de ser tu única opción. Capítulo 1. Existe una idea que mantiene a muchas personas alejadas de las inversiones durante años. Creer que un portafolio solamente comienza a ser importante cuando alcanza una cantidad enorme. 500,000, 1,000,000, 2,000,000. Mientras esos números parecen lejanos, es fácil pensar, lo que yo tengo todavía no hace ninguna diferencia. Pero esa forma de pensar confunde dos cosas distintas. Vivir completamente de tus inversiones y comenzar a recibir ayuda de ellas. Imagina que tus gastos mensuales son de $3,500. Probablemente construir un portafolio capaz de cubrir toda esa cantidad requerirá años. Sin embargo, no necesitas esperar hasta ese momento para comenzar a sentir sus efectos. Supongamos que algún día tu patrimonio puede aportar el equivalente a 200 mensuales de manera sostenible. Quizá eso no paga tu vivienda, pero puede representar el teléfono y parte de la electricidad. Si eventualmente fueran 500 mensuales, hablamos de 6,000 al año que ya no tendrían que salir completamente de tu trabajo. Con 1,000 mensuales, serían 12,000 al año. Aquí comienza a cambiar la perspectiva. La libertad financiera no tiene por qué funcionar como un interruptor que un día está apagado y al siguiente se enciende. Puede construirse por niveles. En el primer nivel, tu salario paga prácticamente toda tu vida y tus inversiones están creciendo. En el segundo, tu patrimonio ya podría complementar una pequeña parte de tus necesidades. Después llega un punto en el que podría cubrir varios gastos importantes. Y solamente mucho más adelante podría existir la posibilidad de financiar una gran parte de tu estilo de vida. Esto significa que cada dólar invertido tiene dos trabajos. El primero es crecer. El segundo es ayudarte a construir opciones futuras. Por eso alguien con 50,000 invertidos no debería mirar su cuenta y pensar, todavía no tengo suficiente. Esos 50,000 no representan solamente dinero, representan una base sobre la que los siguientes 10,000 pueden construirse. Después los siguientes 25,000. Después los siguientes 50,000. Y conforme el portafolio aumenta, sucede algo importante. Un mismo porcentaje representa cantidades cada vez mayores. Un movimiento del 5% sobre 10,000 equivale a 500. Ese mismo 5% sobre 100,000 equivale a 5,000. Y sobre 500,000 representa 25,000. Eso no significa que el mercado entregará 5% cada año. Habrá años positivos, negativos y periodos difíciles. El ejemplo simplemente muestra cómo el tamaño del patrimonio cambia el impacto de los porcentajes. Al principio, tú haces casi todo el trabajo. Ahorras, inviertes, repites.
Con el tiempo, si permaneces invertido y el portafolio crece, tu capital puede comenzar a ser una parte cada vez mayor del trabajo contigo. Y aquí aparece una pregunta mucho más útil que ¿cuándo seré millonario? La pregunta es, ¿cuánto de mi vida quiero que algún día pueda pagar mi patrimonio? Tal vez tu primera meta no sea dejar de trabajar. Puede ser construir inversiones suficientes para cubrir el supermercado, después los servicios, después la vivienda, después una parte considerable de tus gastos. Cuando divides la libertad financiera en etapas, una meta que parecía imposible comienza a convertirse en una serie de objetivos alcanzables. Pero todavía nos falta resolver la pregunta fundamental. Porque saber que quieres vivir de tus inversiones no nos dice cuánto necesitas acumular. Para descubrirlo tenemos que dejar de mirar primero el tamaño del portafolio y comenzar por otro número mucho más personal. ¿Cuánto cuesta realmente la vida que quieres financiar? Y precisamente ese será nuestro siguiente paso. Capítulo 2. Cuando alguien piensa en libertad financiera, normalmente comienza con una cifra. Quiero tener $1.000.000, pero existe una pregunta mucho más importante que casi siempre debería venir primero. ¿Para qué necesitas ese millón? Porque dos personas pueden tener exactamente $1 millón invertido y encontrarse en situaciones financieras completamente diferentes. Imagina a Laura y Roberto. Laura necesita aproximadamente 2.500 mensuales para mantener el estilo de vida que desea. Roberto necesita 7.000. Los dos pueden mirar el mismo portafolio de $1 millón, pero ese dinero tiene que realizar trabajos muy distintos. Laura necesita 30.000 al año. Roberto necesita 84.000. Por eso, antes de preguntarte cuánto necesitas invertido, debes descubrir cuánto necesitas que produzcan tus inversiones. Y para hacerlo podemos comenzar con algo sorprendentemente sencillo. Observa tus gastos: vivienda, alimentación, transporte, seguros, servicios, salud, entretenimiento, viajes y todos aquellos gastos que forman parte de la vida que realmente deseas conservar. Supongamos que después de hacer este ejercicio descubres que necesitas 4.000 mensuales. Multiplica esa cantidad por 12. Tu estilo de vida cuesta aproximadamente 48.000 al año. Ahora ya tenemos un número que podemos utilizar. Pero aquí aparece algo muy interesante. Tal vez tus inversiones no tengan que producir los 48.000 completos. Imagina que en el futuro cuentas con otra fuente de ingresos que cubre 1.500 mensuales. Entonces tu portafolio solamente tendría que proporcionar los 2.500 restantes. Eso equivale a 30.000 al año. Acabamos de cambiar enormemente la cantidad de patrimonio necesaria sin modificar absolutamente nada del rendimiento de nuestras inversiones. Esta es una de las ideas centrales de todo este audiolibro. Tu número de libertad depende tanto de lo que necesitas como de lo que tienes. Por eso copiar la meta financiera de otra persona tiene poco sentido. Alguien puede decirte que necesitas 2 millones para retirarte. Otra persona puede decirte que 500.000 son suficientes. Ambas afirmaciones están incompletas mientras no sepamos cuánto necesita gastar cada persona, durante cuánto tiempo, qué otros ingresos tendrá y qué margen de seguridad desea conservar. Además, tus necesidades pueden cambiar. Una hipoteca puede terminar. Los hijos pueden independizarse. Algunos gastos pueden disminuir y otros, como la atención médica, podrían aumentar. También está la inflación. 3.000 mensuales hoy no tendrán necesariamente el mismo poder adquisitivo dentro de 20 años. Por eso tu número de libertad no es una cifra que calculas una vez y nunca vuelves a mirar. Es una estimación que debes revisar conforme cambia tu vida. Y aquí podemos hacer un ejercicio muy poderoso. En lugar de comenzar diciendo, quiero llegar al millón, prueba a completar esta frase. Me gustaría que mis inversiones pudieran cubrir $, de mis gastos cada mes. Tal vez sean 500, quizá 1.000, tal vez 2.000, o quizá tu objetivo sea cubrir absolutamente todos tus gastos. No importa cuál sea la respuesta. Lo importante es que ahora tienes una meta conectada con tu vida y no simplemente con un número que escuchaste en internet. Porque acumular patrimonio sin saber para qué lo estás construyendo puede convertirse en una carrera que nunca termina. Siempre puedes querer otros $100.000. Siempre existe alguien con un portafolio más grande. Siempre puedes mover la meta un poco más lejos. Pero cuando conoces cuánto necesitas, el dinero adquiere un propósito. Ya no estás intentando acumular por acumular. Estás construyendo una cantidad capaz de comprar algo mucho más importante: tiempo,
tranquilidad y opciones. Ahora tenemos una parte de la ecuación. Sabemos cuánto necesitas recibir, pero todavía debemos responder la pregunta que convierte esa necesidad en una cifra concreta. Si necesitas 24,000, 36,000 o 48,000 al año, ¿cuánto capital tendría que haber detrás para intentar sostener esos retiros? Ahí es donde entran los porcentajes de retiro. Y en el siguiente capítulo vamos a descubrir la matemática que existe detrás de vivir de un portafolio. Capítulo 3. Hasta ahora hemos descubierto algo fundamental. Para saber cuánto necesitas invertido, primero debes saber cuánto quieres que tus inversiones aporten a tu vida. Ahora viene la parte que suele generar más confusión. Supongamos que necesitas 2,000 mensuales. Eso representa 24,000 al año. Entonces, alguien podría pensar, si mi portafolio puede ganar aproximadamente 7% al año, solamente necesito suficiente dinero para que ese 7% produzca 24,000. Pero aquí debemos detenernos. El rendimiento promedio de un portafolio y la cantidad que puedes retirar de él no son la misma cosa. El mercado no entrega el mismo rendimiento todos los años. Un año podría subir considerablemente, otro podría caer. Puede atravesar varios años de crecimiento y después sufrir una corrección importante. Además, cuando comienzas a vivir de tus inversiones aparece otro factor. Estás retirando dinero mientras el resto del portafolio continúa expuesto al mercado. Por eso necesitamos hablar de una idea llamada tasa de retiro. En términos sencillos, es el porcentaje del portafolio que utilizas como referencia para determinar cuánto retirar durante un periodo determinado. Veamos un ejemplo puramente educativo. Imagina que tienes 600,000 invertidos. El 3% de 600,000 son 18,000. El 4% son 24,000. El 5% son 30,000. La diferencia de solamente 2 puntos porcentuales cambia el ingreso inicial desde aproximadamente 1,500 hasta 2,500 mensuales. Pero también cambia el nivel de presión que colocas sobre el portafolio. Una forma sencilla de estimar el capital necesario es gasto anual dividido por porcentaje de retiro e igual a capital aproximado necesario. Si quieres obtener 24,000 al año y utilizamos 4% únicamente como escenario de planificación, 24,000 entre 0.04 es igual a 600,000. Si utilizáramos un escenario más conservador del 3%, 24,000 entre 0.03 es igual a 800,000 aproximadamente. Y con 5%, 24,000 entre 0.05 es igual a 400,000. Observa lo que acaba de suceder. Queremos exactamente el mismo ingreso, 2,000 mensuales. Pero dependiendo del porcentaje utilizado para planificar, nuestra estimación de capital cambia desde 480,000 hasta 800,000. Entonces, ¿cuál es el porcentaje correcto? Aquí es donde debemos evitar una de las simplificaciones más peligrosas de las finanzas personales. No existe un porcentaje mágico que garantice que tu dinero nunca se terminará. El famoso 4% puede ser una referencia útil para estudiar escenarios, pero no debe interpretarse como una promesa. La duración del retiro, la composición del portafolio, la inflación, los impuestos, las comisiones, las condiciones del mercado y la capacidad de ajustar tus gastos pueden modificar enormemente el resultado. Por eso, en este audiolibro utilizaremos algunas veces el 4% para hacer nuestros ejemplos fáciles de entender, pero siempre recordando que estamos construyendo estimaciones, no prediciendo el futuro. Y existe otra diferencia fundamental. Imagina un portafolio que obtiene un promedio de 7% durante un periodo largo. Eso no significa que puedas retirar automáticamente 7% todos los años. Parte del crecimiento puede necesitar permanecer invertida para ayudar al patrimonio a enfrentar inflación, años negativos y futuros retiros. Esta distinción puede parecer pequeña, pero cambia completamente la planificación. Cuando estás acumulando patrimonio, una caída del mercado puede ser incómoda. Cuando estás retirando dinero, esa misma caída puede convertirse en un problema mucho mayor porque quizá tengas que vender inversiones precisamente cuando sus precios han bajado. Más adelante hablaremos de ese riesgo con detalle. Por ahora quiero que conserves una fórmula mucho más importante que cualquier porcentaje. Necesidad anual, tasa de retiro estimada, capital necesario. Primero defines cuánto necesitas. Después pruebas diferentes escenarios. Y solamente entonces puedes construir una meta de patrimonio. Esto transforma una frase vaga como necesito muchísimo dinero para vivir de mis inversiones
en algo que puedes comenzar a medir. Y ahora que conocemos la matemática, podemos responder la pregunta que probablemente has estado esperando desde que comenzó este audiolibro. ¿Cuánto necesitarías aproximadamente para recibir 500, 1000, 2000 o 3000 cada mes? Eso es exactamente lo que vamos a calcular en el siguiente capítulo. Antes de continuar y ponerle números a cuánto necesitarías para recibir 500, 1000, 2000 o 3000 al mes, si este audiolibro te está ayudando a entender mejor tus inversiones, suscríbete a Reconstruye tus finanzas y dale me gusta. Así nos ayudas a seguir creando contenido que convierta las finanzas en decisiones más claras y sencillas. Ahora sí, vamos a descubrir cuánto dinero necesitarías realmente invertido. Capítulo 4. Llegamos a una de las preguntas más importantes de este audiolibro. ¿Cuánto dinero necesitas realmente tener invertido para que tu portafolio pueda comenzar a aportar una cantidad significativa cada mes? Vamos a ponerle números. Para mantener los ejemplos sencillos, utilizaremos 4% como escenario educativo de retiro inicial. Recuerda lo aprendido en el capítulo anterior. No es una garantía ni significa que obtendrás 4% de rendimiento cada año. Es solamente una referencia que nos permite construir escenarios. Comencemos con 500 mensuales. Son 6000 al año. Si dividimos 6000 entre 4%, obtenemos 150,000. Un portafolio de aproximadamente 150,000 podría utilizarse como referencia para intentar comenzar con retiros equivalentes a 500 mensuales bajo este supuesto. Quizá $500 no sean suficientes para dejar de trabajar, pero piensa en lo que podrían representar. El supermercado, algunos servicios, el seguro del automóvil, una parte de la vivienda. Tu patrimonio ya estaría ayudando a sostener tu vida. Ahora subamos a $1000 mensuales. Necesitamos 12,000 al año. 12,000 dividido entre 4%, 300,000. Aquí la conversación empieza a cambiar. $12,000 anuales pueden representar una parte considerable de los gastos de muchas personas. Quizá todavía necesites trabajar, pero tu dependencia del salario podría ser menor. Ahora imaginemos que quieres recibir 2,000 mensuales. Son 24,000 al año. Utilizando el mismo cálculo, 600,000. Y finalmente, 3,000 mensuales. Necesitamos 36,000 al año. Dividido entre 4%, 900,000. Observa nuestros 4 escenarios. 500 mensuales, aproximadamente 150,000 invertidos. 1000 mensuales, aproximadamente 300,000. 2000 mensuales, aproximadamente 600,000. 3000 mensuales, aproximadamente 900,000. Pero quiero que notes algo. No apareció mágicamente el $1,000,000. Partimos de la vida que queremos financiar y trabajamos hacia atrás. Y esto nos permite descubrir algo todavía más poderoso. Supongamos que necesitas 3000 mensuales para vivir, pero en el futuro cuentas con 2000 provenientes de otras fuentes de ingreso. Tu portafolio ya no tendría que proporcionar los 3000 completos. Solamente necesitarías cubrir una diferencia de 1000 mensuales. En nuestro ejemplo simplificado, la meta pasaría de aproximadamente 900,000 a 300,000. Son 600,000 de diferencia. No porque hayamos encontrado una inversión extraordinaria, simplemente porque cambiamos cuánto necesita producir el portafolio. Ahora hagamos lo contrario. Tal vez estás pensando, yo quiero 4000 al mes. Perfecto. Multiplicamos por 12. 48,000 al año. Y utilizando nuestro escenario del 4%, 48,000 dividido por 0.04 es 1.2 millones. Puedes aplicar esta misma lógica a prácticamente cualquier cantidad. Pero recuerda, estos números son puntos de partida para planificar. Impuestos, inflación, comisiones, duración del retiro, composición de la cartera y comportamiento del mercado pueden modificar considerablemente cuánto necesitarás realmente. Además, retirar dinero no significa necesariamente recibir un cheque de dividendos cada mes. Y aquí encontramos otro mito muy extendido. Muchas personas creen que vivir de las inversiones significa construir un portafolio que produzca suficientes dividendos para jamás vender una sola participación. Suena atractivo, pero perseguir únicamente inversiones con altos dividendos puede llevarte a ignorar una parte fundamental de cómo se crea riqueza en un portafolio, porque tu dinero puede ayudarte de más de una manera. Puede entregarte dividendos, puede aumentar de valor y
Cuando corresponda dentro de una estrategia bien planificada, puedes vender una pequeña parte de tus inversiones para financiar tus necesidades. En otras palabras, vivir de un portafolio y vivir solamente de dividendos no son necesariamente la misma estrategia, y comprender esa diferencia será nuestro siguiente paso. Cuando muchas personas imaginan vivir de sus inversiones, visualizan algo muy específico: construir un enorme portafolio de acciones que pagan dividendos, recibir depósitos periódicamente y jamás tener que vender una sola inversión. La idea es atractiva, pero puede llevarnos a cometer un error: confundir los dividendos con el único ingreso que puede proporcionar un portafolio. Imagina dos empresas. La primera paga una parte considerable de sus ganancias en dividendos. La segunda distribuye poco o nada porque utiliza ese dinero para expandirse, desarrollar nuevos productos o fortalecer el negocio. ¿Significa eso que la primera necesariamente es una mejor inversión? No. Para comprenderlo, necesitamos hablar del rendimiento total. El rendimiento total de una inversión puede provenir principalmente de dos fuentes: el dinero distribuido al inversionista, como los dividendos, y el cambio en el valor de la inversión. Supongamos, únicamente como ejemplo, que un portafolio de 500,000 genera durante cierto periodo un 2% en dividendos y aumenta 5% de valor. El dividendo representa 10,000, pero eso no significa que solamente se hayan creado 10,000 de valor. El crecimiento del precio también forma parte del resultado. Por supuesto, el mercado puede caer y esos porcentajes nunca están garantizados. Lo importante es comprender el concepto. No debemos evaluar un portafolio únicamente por cuánto efectivo distribuye. Ahora imagina que necesitas 20,000 para cubrir parte de tus gastos anuales. Tu portafolio genera 10,000 en dividendos. Una estrategia podría consistir en utilizar esos 10,000 y obtener los otros 10,000 mediante una venta planificada de una pequeña parte de las inversiones. Para algunas personas esto resulta psicológicamente incómodo. ¿Pero no estoy gastándome mi patrimonio? No necesariamente. La pregunta correcta no es simplemente si vendiste algunas participaciones. La pregunta es qué porcentaje estás retirando, cómo se está comportando el portafolio, cuánto tiempo necesitas que dure y si tu estrategia puede adaptarse cuando cambian las condiciones. Esta es precisamente la razón por la que perseguir exclusivamente dividendos altos puede convertirse en una trampa. Una empresa no se vuelve extraordinaria simplemente porque paga un dividendo elevado. Un rendimiento por dividendo muy alto incluso puede aparecer porque el precio de la acción cayó considerablemente. Además, concentrar demasiado el portafolio en determinadas empresas o sectores solamente para aumentar los dividendos puede reducir la diversificación. Y recuerda algo fundamental: el objetivo no es producir el cheque más grande posible hoy. El objetivo es construir un patrimonio capaz de sostener tus necesidades durante muchos años. Eso no significa que los dividendos sean malos. Pueden formar una parte perfectamente válida del rendimiento de un portafolio. Lo que estamos evitando es convertirlos en una obsesión. Durante la etapa de acumulación, muchas personas incluso reinvierten esas distribuciones para comprar más participaciones y continuar construyendo patrimonio. Posteriormente, cuando llega la etapa de retiro, parte de esas distribuciones puede utilizarse para cubrir gastos y complementarse, cuando sea necesario, con ventas planificadas. Así comenzamos a ver el portafolio como un sistema completo, no como una máquina de dividendos, sino como un conjunto de activos cuyo rendimiento total puede ayudarnos a financiar nuestra vida. Y esto nos lleva a una conclusión importante. No necesitas encontrar una inversión que mágicamente produzca exactamente el ingreso mensual que deseas. Necesitas construir un portafolio diversificado y una estrategia de retiro coherente con tus necesidades, horizonte y tolerancia al riesgo. Pero incluso una estrategia cuidadosamente diseñada puede enfrentarse a un problema que todavía no hemos considerado. Imagina que finalmente alcanzaste tu número. Después de años acumulando dinero, comienzas a retirar. Y justamente entonces el mercado cae con fuerza. Ahora estás sacando dinero de un portafolio que al mismo tiempo está perdiendo valor. El momento en que ocurren esas caídas puede cambiar muchísimo el resultado. Ese peligro tiene un nombre: riesgo de secuencia de rendimientos. Y comprenderlo es esencial antes de depender de un portafolio para pagar tus gastos. Capítulo 6. Durante años, una caída del mercado puede significar algo relativamente sencillo para un inversionista que todavía está acumulando patrimonio.
Su portafolio vale menos temporalmente, pero continúa trabajando, aportando y esperando. Cuando comienzas a vivir de ese portafolio, la situación cambia. Ahora no solamente estás viendo caer tus inversiones, también estás retirando dinero de ellas. Imagina dos personas que comienzan su retiro con exactamente 600,000. Las dos obtienen, a lo largo de varios años, rendimientos similares en promedio. Pero existe una diferencia. La primera experimenta buenos años al principio y las grandes caídas llegan después. La segunda enfrenta una fuerte caída inmediatamente después de comenzar a retirar. Aunque el rendimiento promedio pudiera terminar siendo parecido, sus resultados pueden ser muy diferentes. ¿Por qué? Porque cuando el mercado cae y necesitas dinero para vivir, quizá tengas que vender inversiones precisamente cuando valen menos. Supongamos un ejemplo simplificado. Tienes 600,000 y el mercado cae 20%. Tu portafolio ahora vale aproximadamente 480,000. Si además necesitas retirar dinero para pagar tus gastos, queda todavía menos capital disponible para participar en una eventual recuperación. Y aquí aparece el verdadero problema. Una pérdida del 20% no necesita una ganancia del 20% para regresar al punto inicial. Si $100 caen a 80, para volver a 100 necesitas crecer 25%. Ahora imagina esta situación acompañada de retiros constantes. Eso es parte de lo que conocemos como riesgo de secuencia de rendimientos. No importa solamente cuánto rinde tu portafolio durante décadas. También importa en qué orden llegan esos rendimientos, especialmente durante los primeros años en que comienzas a depender de él. Esto explica por qué alcanzar tu número de libertad no significa que puedes olvidarte completamente del riesgo. La etapa de retiro necesita su propia estrategia. Una herramienta puede ser conservar cierta cantidad de dinero en activos más estables o líquidos para evitar depender exclusivamente de vender inversiones de mayor volatilidad durante una caída. Otra puede ser mantener un portafolio diversificado en lugar de depender de unas cuantas acciones. También existe una herramienta extraordinariamente poderosa que no aparece en ninguna gráfica: la flexibilidad. Imagina que normalmente retiras $30,000 al año. El mercado atraviesa un periodo especialmente difícil y algunos de tus gastos son opcionales. Reducir temporalmente ciertos retiros puede darle al portafolio más espacio para recuperarse. No significa dejar de vivir. Significa comprender que un plan financiero puede adaptarse. Y existe otro enemigo silencioso: la inflación. Si hoy necesitas 3,000 mensuales, no puedes asumir que dentro de 20 años esos mismos 3,000 comprarán exactamente las mismas cosas. El costo de vivienda, alimentación, seguros, servicios y atención médica puede aumentar. Por eso, una estrategia de retiro no consiste únicamente en preguntarnos: ¿cuánto puedo sacar este año? También debemos preguntarnos: ¿cómo podría cambiar lo que necesito dentro de 10, 20 o 30 años? Esto nos ayuda a entender por qué ningún porcentaje de retiro debería tratarse como una ley universal. Un 4% utilizado para hacer una estimación inicial puede ser útil, pero la vida real contiene mercados alcistas, recesiones, inflación, impuestos, gastos inesperados y cambios personales. La verdadera fortaleza no está en encontrar una fórmula perfecta. Está en construir margen de seguridad y capacidad de adaptación. Y aquí llegamos a una idea que puede cambiar por completo nuestra meta. Hasta ahora hemos hablado mucho sobre cómo conseguir un portafolio suficientemente grande, pero existe otra manera de acercarnos a la libertad financiera. En lugar de preguntarnos únicamente ¿cómo puedo acumular más?, también podemos preguntarnos: ¿cómo puedo necesitar menos de mis inversiones sin sacrificar la vida que realmente valoro? Porque reducir permanentemente incluso una parte de lo que necesitas cada mes puede disminuir considerablemente el patrimonio que necesitas acumular. Y eso es precisamente lo que descubriremos en el siguiente capítulo. Capítulo 7. Hasta ahora hemos intentado resolver la libertad financiera aumentando una cifra: el tamaño de nuestro portafolio. Si necesitamos más ingresos, pensamos que necesitamos acumular más. Y generalmente es cierto. Pero existe otra variable que puede cambiar la ecuación de manera extraordinaria y que depende mucho más de nosotros: ¿cuánto necesitamos que produzcan nuestras inversiones? Volvamos a nuestro escenario educativo del 4%. Una persona que necesita 4,000 mensuales de su portafolio necesita 48,000 al año. Como referencia matemática,
48.000 dividido por 0.04 es 1.2 millones. Ahora imaginemos que esa persona reorganiza algunas partes de su vida y consigue reducir permanentemente la cantidad que necesita del portafolio a 3.000 mensuales. Son 36.000 al año. Nuestra estimación pasa a $900.000. Una diferencia de solamente $1.000 mensuales ha reducido la meta matemática en aproximadamente 300.000. No encontramos una inversión más rentable. No asumimos mayor riesgo. Simplemente modificamos la otra parte de la ecuación. Y aquí debemos hacer una distinción importante. Necesitar menos no significa vivir peor. No estamos hablando de eliminar todo lo que disfrutas, contar cada centavo durante el resto de tu vida o convertir la libertad financiera en una existencia llena de restricciones. Estamos hablando de identificar los gastos que realmente aportan valor y aquellos que simplemente aumentan la cantidad de patrimonio que tendrás que sostener durante años. Una de las áreas más poderosas son los gastos permanentes: vivienda, automóviles, deudas, seguros, suscripciones y compromisos mensuales. Reducir 100 de un gasto ocasional ayuda una vez. Reducir 100 de un gasto que se repite todos los meses puede cambiar tu flujo de efectivo durante años. Y existe una segunda posibilidad todavía más interesante. Quizá no necesites reducir tus gastos. Quizá puedas cubrir una parte de ellos con otra fuente de ingresos. Supongamos que necesitas 3.000 mensuales, pero disfrutas realizando una actividad que produce 1.000 al mes. Ahora tu portafolio solamente necesita proporcionar los otros 2.000. Utilizando nuestro ejemplo del 4%, pasamos de una referencia de aproximadamente 900.000 a 600.000. Otra vez aparece una diferencia de 300.000. Esto nos muestra que la libertad financiera no tiene por qué significar «jamás volveré a ganar $1 trabajando». Para algunas personas puede significar algo mucho más flexible. Ya no necesito que mi trabajo pague toda mi vida. Tal vez trabajas menos horas. Tal vez eliges proyectos que realmente disfrutas. Tal vez construyes un pequeño negocio. Tal vez tienes otras fuentes de ingreso disponibles en determinada etapa de tu vida. Cada dólar que no necesitas retirar del portafolio reduce la presión sobre tus inversiones. Por supuesto, tampoco debemos construir un plan suponiendo que cualquier ingreso externo durará para siempre. Las circunstancias cambian. Por eso necesitamos margen. Pero el principio permanece. Tu número de libertad no depende solamente de cuánto puedes acumular. También depende de cuánto necesita producir ese patrimonio. Y aquí aparece una pregunta que vale más que cualquier calculadora. Si mañana tuvieras suficiente dinero para elegir cómo vivir, ¿qué gastos conservarías porque realmente mejoran tu vida y cuáles descubrirías que solamente mantenías por costumbre? Esa respuesta puede enseñarte algo importante. La libertad no consiste en tener el portafolio más grande posible. Consiste en construir suficiente patrimonio para financiar la vida que realmente quieres, no todos los gastos que accidentalmente fuiste acumulando. Entonces tenemos dos caminos trabajando juntos. Mientras aumentas tus inversiones, puedes mejorar la eficiencia de tu vida financiera. Uno hace crecer el capital, el otro reduce la cantidad que ese capital necesita producir. Cuando ambos avanzan en la misma dirección, una meta que parecía extraordinariamente lejana puede comenzar a acercarse. Pero todavía falta unir todo. Porque conocer tu número no construirá tu libertad automáticamente. Necesitamos convertir el salario que recibes hoy en el patrimonio que podrá ayudarte mañana. Necesitamos pasar de «sé cuánto necesito» a «estoy construyéndolo». Y ese será el puente que construiremos en nuestro último capítulo. Capítulo 8. Llegamos al punto en el que toda la teoría debe convertirse en acción. Ya sabes que no necesitas perseguir una cifra simplemente porque alguien dijo que debes ser millonario. Sabes que primero debes calcular cuánto quieres que tus inversiones aporten a tu vida. También sabes que 500, 1.000 o 2.000 mensuales requieren cantidades de patrimonio muy diferentes. Pero ahora aparece la pregunta más importante. ¿Cómo llegas desde el salario que recibes hoy hasta ese portafolio que algún día puede ayudarte a vivir? La respuesta comienza construyendo un puente. De un lado está tu situación actual, tu salario, tus gastos, tus deudas, tus ahorros, el patrimonio que ya hayas conseguido acumular. Del otro lado está tu número de libertad, y cada aportación que haces es una pieza de ese puente.
Supongamos que tu meta es construir 600,000 porque, utilizando nuestros ejemplos educativos, quieres que tu portafolio tenga algún día la capacidad de complementar una parte importante de tus gastos. Mirar directamente los 600,000 puede resultar intimidante, pero tú no necesitas producir 600,000 mañana. Necesitas construir un sistema que avance hacia ellos constantemente. Quizá comienzas invirtiendo 200 mensuales. Después, consigues aumentar a 300. Recibes un aumento de salario y decides que una parte irá automáticamente a tus inversiones. Terminas de pagar una deuda y, en lugar de convertir esa antigua mensualidad en nuevos gastos, diriges una parte hacia tu portafolio. Así es como una cantidad que parecía imposible comienza a construirse. No mediante un movimiento extraordinario, mediante cientos de decisiones aparentemente pequeñas. Por eso, automatizar las aportaciones puede ser tan poderoso. Cuando invertir depende exclusivamente de recordar hacerlo después de pagar todo lo demás, casi siempre habrá algo compitiendo por ese dinero. En cambio, cuando la inversión forma parte de tu sistema financiero, construir patrimonio deja de depender constantemente de tu fuerza de voluntad. Y conforme tus ingresos aumentan, existe una estrategia sencilla que puede acelerar enormemente el proceso. No permitas que cada aumento de salario se convierta automáticamente en un aumento de estilo de vida. Disfruta una parte, pero considera invertir otra. Si recibes $300 adicionales al mes y consigues dirigir 150 hacia tus inversiones, acabas de aumentar tu capacidad de construir patrimonio sin reducir el nivel de vida que tenías antes. Ahora agrega tiempo, después consistencia, después reinversión. Y finalmente aparece el ingrediente que muchas personas intentan sustituir buscando inversiones espectaculares: paciencia. No necesitas encontrar constantemente el próximo activo que se duplicará. Necesitas un portafolio coherente con tus objetivos, suficientemente diversificado, costos razonables y la disciplina necesaria para continuar construyéndolo. Habrá periodos en los que el mercado caiga. Habrá momentos en los que parecerá que llevas meses aportando y tu cuenta apenas avanzó. También existirán años en los que el crecimiento del portafolio pueda superar ampliamente lo que tú aportaste. No puedes controlar cuál de esos periodos llegará primero, pero sí puedes controlar cuánto ahorras, cuánto inviertes, cuánto pagas en costos y cómo reaccionas cuando el mercado se vuelve incómodo. Y conforme tu patrimonio crece, recuerda que tu objetivo también puede evolucionar. Tal vez inicialmente querías que tus inversiones cubrieran 500 mensuales. Cuando llegues ahí, quizá decidas continuar hasta 1000. O tal vez descubras que esa primera cantidad ya te permite reducir horas de trabajo y dedicar tiempo a algo que valoras más. No existe una única versión correcta de libertad financiera, porque el verdadero objetivo nunca fue simplemente mirar un número grande en una pantalla. Era construir opciones. La opción de trabajar porque quieres y no solamente porque necesitas. La opción de enfrentar un imprevisto sin sentir que todo tu mundo financiero se derrumba. La opción de dedicar más tiempo a tu familia. La opción de cambiar de trabajo. La opción de descansar. La opción, simplemente, de decir no. Ese es el puente que estás construyendo. Tu salario pertenece principalmente al presente, pero una parte de él puede convertirse en patrimonio para tu futuro. Y cada vez que inviertes conscientemente una porción de lo que ganas hoy, estás enviando recursos hacia la persona que serás dentro de 10, 20 o 30 años. Algún día podrías mirar tu portafolio y descubrir algo extraordinario. Ya no eres tú quien hace todo el trabajo. El patrimonio que construiste comenzó a trabajar contigo. Y cuando llegue ese momento, la pregunta dejará de ser cuánto dinero necesitas tener. Será mucho más personal. ¿Qué quieres hacer con la libertad que ese dinero te ayudó a construir? Durante mucho tiempo nos han enseñado a medir el éxito financiero con grandes números: $1,000,000, 2 millones, una casa completamente pagada, una determinada cantidad en la cuenta de inversión. Pero después de recorrer este camino, podemos hacer una pregunta diferente. ¿Cuánto es suficiente para ti? Quizá no necesitas que tus inversiones paguen absolutamente toda tu vida. Tal vez tu primera libertad sean 500 mensuales. Dinero suficiente para cubrir el supermercado, algunos servicios o una parte importante de tus gastos. Después podrían ser 1000, más adelante 2000. Y quizá llegue un momento en el que tu patrimonio pueda cubrir prácticamente todo lo que necesitas. La libertad financiera no tiene que aparecer de repente. Puede llegar poco a poco.
Primero construyes el hábito, después construyes el portafolio y finalmente comienzas a construir opciones. A lo largo de este audiolibro utilizamos diferentes cifras y escenarios. Hablamos del 3%, 4% y 5%. Calculamos cuánto patrimonio podría servir como referencia para distintos niveles de ingreso. Pero ninguna de esas cifras representa una promesa. Los mercados cambian, la inflación cambia, tus gastos cambian, tu vida cambia. Por eso tu número de libertad tampoco tiene que permanecer inmóvil. Puedes calcularlo hoy y revisarlo dentro de algunos años. Lo verdaderamente importante es comprender qué existe detrás de ese número. No estás acumulando dinero solamente para poder decir, tengo 500,000. Estás construyendo la posibilidad de decir, tengo opciones. Puedo trabajar menos. Puedo cambiar de profesión. Puedo atravesar una etapa difícil sin depender completamente del próximo cheque. Puedo dedicar más tiempo a las personas que amo. Puedo tomar algunas decisiones pensando primero en mi vida y no solamente en cuánto cuestan. Ese es el verdadero significado del patrimonio. Y quizá hoy todavía estés muy lejos de tu número. No importa. No necesitas construir todo el puente de una sola vez. Necesitas colocar la siguiente pieza. Puede ser tu próxima aportación. Puede ser aumentar ligeramente lo que inviertes cada mes. Puede ser reducir una deuda. Puede ser evitar que tu próximo aumento de salario desaparezca completamente en nuevos gastos. O simplemente puede ser sentarte por primera vez y calcular cuánto necesito realmente para vivir como quiero vivir. Porque cuando conoces esa respuesta, dejas de perseguir una cifra ajena y comienzas a construir una meta propia. Y algún día puede suceder algo interesante. Tal vez continúes trabajando, tal vez continúes invirtiendo, tal vez incluso continúes aumentando tu patrimonio. Pero habrá una diferencia. Ya no lo harás porque tengas miedo de quedarte sin dinero. Lo harás desde una posición en la que tu patrimonio ya te proporciona espacio para elegir. Y entonces comprenderás que tu número de libertad nunca fue solamente una cantidad de dólares. Era la distancia entre una vida sostenida completamente por tu próximo salario y una vida respaldada también por todo lo que construiste durante años. No necesitas ser la persona más rica. No necesitas alcanzar el número de otra persona. Necesitas construir suficiente para tu vida, suficiente para tus necesidades, suficiente para tus decisiones. Porque al final, la verdadera riqueza no consiste únicamente en cuánto dinero tienes invertido. Consiste en cuánto control has recuperado sobre tu tiempo. Y quizá esa sea la mejor definición de tu número de libertad, la cantidad que permite que el dinero deje de decidir por ti y comience, finalmente, a darte opciones. Si este audiolibro te ayudó a descubrir que la libertad financiera no comienza con $1,000,000, sino con un número que tenga sentido para tu propia vida, suscríbete a Reconstruye tus finanzas y dale me gusta. Y recuerda, no necesitas construir todo tu patrimonio hoy. Solo necesitas seguir tomando decisiones que acerquen tu dinero a la vida que quieres. Para continuar, te recomiendo escuchar nuestro audiolibro sobre los 3 ETFs con los que puedes construir un portafolio sencillo y diversificado, porque ahora que sabes cuánto quieres construir, el siguiente paso es entender con qué puedes comenzar a hacerlo. Nos encontramos en el próximo audiolibro.